Invertir es una de las mejores formas de hacer crecer tu dinero. A través de las inversiones puedes obtener ingresos pasivos y alcanzar tus metas financieras a largo plazo. Sin embargo, no basta con solo invertir, es crucial asegurarse de que tu inversión esté generando el rendimiento financiero esperado. ¿Cómo saber si estás obteniendo el máximo beneficio de tus inversiones? ¿Cómo calcular ese rendimiento y cómo maximizar tus inversiones? Así que en este video, responderé a esas preguntas y te explicaré cómo mejorar tus inversiones para maximizar tus ganancias. El rendimiento financiero es una medida clave que indica cuánto beneficio o ganancia genera una inversión en un periodo de tiempo específico. Básicamente, es la recompensa que obtienes por haber puesto tu dinero en una inversión, ya sea en acciones, bonos, bienes raíces u otros activos financieros. El rendimiento se expresa generalmente en forma porcentual y refleja la eficacia de una inversión en términos de generación de ingresos o apreciación del valor del capital invertido. Este concepto es fundamental para cualquier inversor porque permite evaluar y comparar el desempeño de diferentes inversiones. Un alto rendimiento financiero significa que una inversión ha sido exitosa en generar ganancias, mientras que un rendimiento bajo puede indicar una inversión menos efectiva o incluso pérdidas. El rendimiento financiero no solo se refiere a los ingresos directos como dividendos o intereses, sino también a la apreciación del capital, que es el aumento en el valor del activo en el que has invertido. Por ejemplo, si compraste una acción por $100 y ahora vale $120, has obtenido una apreciación del capital del 20%. Se calcula utilizando una fórmula básica, que te ayuda a determinar cuánto has ganado o perdido en una inversión en relación con el dinero que invertiste. La fórmula es la siguiente: rendimiento igual a valor final menos valor inicial sobre valor inicial por 100. Donde el valor inicial es la cantidad de dinero que invertiste al principio. Y el valor final es el monto de dinero que tienes al final de la inversión, después de que haya pasado un periodo de tiempo. Imaginemos que compraste una acción por $150 y la vendiste por $165. Al aplicar la fórmula quedaría de la siguiente manera: rendimiento igual a 165 menos 150 sobre 150 por 100. Primero se resta el valor inicial del valor final. 165 menos 150 igual a 15. Luego se divide el resultado por el valor inicial. 15 dividido para 150 igual a 0.1. Finalmente se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. Y esto es igual a 10%. Este 10% representa el rendimiento del mercado sobre tu inversión inicial. Cálculo del rendimiento de dividendos. Algunas inversiones también generan dividendos que son pagos periódicos a los accionistas. Para calcular la rentabilidad de los dividendos usamos la siguiente fórmula: rentabilidad de dividendos igual a dividendos sobre precio de la acción por 100. Por ejemplo, si compraste una acción por $150 y el dividendo recibido fue de $6, la rentabilidad de dividendos es el siguiente: rentabilidad de dividendos igual a 6 sobre 150 por 100 igual a 4%. Cálculo del rendimiento total. Para una visión completa, consideramos tanto el rendimiento del mercado como el de los dividendos. La fórmula para el rendimiento total es la siguiente: rentabilidad total igual a dividendo más valor final menos valor inicial sobre valor inicial por 100. Con los ejemplos anteriores, si el dividendo fue de $6, la respuesta sería la siguiente: rentabilidad total igual a 6 más 165 menos 150 sobre 150 por 100 igual a 11%. Cálculo de la rentabilidad anual. Para calcular el rendimiento anualizado, que muestra el rendimiento ajustado al tiempo que has tenido la inversión, usamos la siguiente fórmula: rendimiento anualizado igual a valor final menos valor inicial sobre valor inicial, por 365 sobre número de días de propiedad, por 100. Si la acción se compró por $150 y se vendió por $165 en 120 días, el rendimiento anualizado sería el siguiente: rendimiento anualizado igual a 165 menos 150 sobre 150, por 365 sobre 120, por 100 igual a 20.69%. Se encuentran la seguridad de los rendimientos fijos y el dinámico mundo de los rendimientos variables. Rendimientos fijos son aquellos que ofrecen una tasa de retorno predecible y constante. Este tipo de rendimiento es común en instrumentos de inversión como los bonos y depósitos a plazo.
La principal ventaja es la estabilidad en el flujo de ingresos, lo que permite una planificación financiera más segura. Por ejemplo, imagina que compras un bono del gobierno que ofrece una tasa de interés anual del 5%. Si inviertes $1,000 en ese bono, recibirás $50 anuales en concepto de intereses, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Rendimientos variables. Estos rendimientos pueden cambiar según el desempeño de la inversión o el mercado en el que se encuentra. Están asociados a activos como acciones y fondos mutuos, donde el retorno puede aumentar o disminuir dependiendo de varios factores económicos y de mercado. Por ejemplo, supongamos que compras acciones de una empresa tecnológica. Si el valor de las acciones sube debido a un aumento en las ganancias de la empresa, el rendimiento que obtienes de la venta de esas acciones podría ser mucho mayor que el precio inicial de compra. Sin embargo, si el valor de las acciones baja, podrías enfrentar pérdidas en lugar de ganancias. Rendimiento de las acciones. Invertir en acciones puede ser muy lucrativo, pero es esencial calcular correctamente el rendimiento. Hay dos formas principales de evaluar el rendimiento de las acciones. 1. Rendimiento sobre el coste. Este cálculo considera el precio al que compraste la acción. La fórmula es la siguiente. Rendimiento del coste igual a aumento del precio más dividendos pagados, sobre precio de compra. Por ejemplo, supongamos que compraste una acción por $50 y ahora el precio es $70. Además, has recibido $5 en dividendos. El rendimiento del coste sería el siguiente. Rendimiento del coste igual a 70 menos 50 más 5 sobre 50 igual a 0.50 o 50%. 2. Rendimiento actual. Este cálculo utiliza el precio de mercado actual de la acción. La fórmula es la siguiente. Rendimiento actual igual a aumento del precio más dividendos pagados, sobre precio actual. Por ejemplo, si el precio actual de la acción es $70 y los dividendos recibidos son $5, el rendimiento actual sería rendimiento actual igual a 70 menos 50 más 5 sobre 70 igual a 0.357 o 35.7%. Observa que cuando el precio de la acción sube, el rendimiento actual disminuye. Existe una relación inversa entre estas métricas. Rendimiento de los bonos. Los bonos ofrecen un rendimiento más predecible. El rendimiento de un bono se basa en los intereses pagados y se denomina rendimiento nominal. La fórmula es la siguiente. Rendimiento nominal igual a interés anual devengado sobre valor nominal del bono. Por ejemplo, si un bono tiene un valor nominal de $1,000 y paga $50 en intereses anualmente, el rendimiento nominal es el siguiente. Rendimiento nominal igual a 50 sobre 1000 igual a 0.05 o 5%. Pero antes de comprar un bono, debes considerar las comisiones ya que pueden disminuir seriamente la rentabilidad incluso en un bono de alto rendimiento. Las comisiones pueden ser de gestión, depósito y transacción, que pueden afectar el rendimiento total. Rendimiento de los fondos mutuos. Los fondos mutuos agrupan el dinero de muchos inversores para comprar una variedad de activos, y los mismos son gestionados por profesionales. El rendimiento de un fondo mutuo se calcula sumando los ingresos por dividendos, las ganancias de capital y restando los costos y comisiones. La fórmula básica es la siguiente. Rendimiento de un fondo mutuo igual a valor final del fondo menos valor inicial del fondo más dividendos y ganancias de capital sobre valor inicial del fondo. Por ejemplo, si invertiste $1,000 en un fondo mutuo y ahora el valor es $1,200 con $50 en dividendos, el rendimiento sería el siguiente. Rendimiento de un fondo mutuo igual a 1,200 menos 1,000 más 50 sobre 1,000 igual a 0.25 o 25%. Rendimiento en bienes raíces. Invertir en bienes raíces puede ofrecer rendimientos a través de alquileres y apreciación del valor. El rendimiento se calcula considerando el ingreso neto de alquiler y la apreciación. La fórmula es la siguiente. Rendimiento de bienes raíces igual a ingreso neto anual de alquiler más apreciación del valor, sobre costo de inversión. Por ejemplo, si compraste una propiedad por $200,000 y obtienes $15,000 al año en alquiler y la propiedad se ha apreciado en $10,000, el rendimiento sería el siguiente. Rendimiento de bienes raíces igual a 15,000 más 10,000 sobre 200,000 igual a 0.125 o 12.5%. Inflación. La inflación reduce el poder adquisitivo del dinero,
lo que significa que el valor real de tus rendimientos puede disminuir con el tiempo, si el nivel de inflación es alto. Por ejemplo, si tienes una inversión que genera un rendimiento del 5% anual, pero la inflación es del 3%, tu rendimiento real ajustado por inflación es solo del 2%. Para protegerte contra la inflación, considera invertir en activos que históricamente han superado la inflación, como el valor refugio oro, bienes raíces o acciones de empresas con buen historial de crecimiento de dividendos. Política económica y regulaciones. Los cambios en las políticas fiscales, tasas de interés y regulaciones financieras pueden afectar la rentabilidad de tus inversiones. Es decir, un aumento en las tasas de interés puede hacer que los préstamos sean más caros y reducir el rendimiento de las inversiones en bonos. Riesgo específico del activo. Toda inversión conlleva un riesgo específico. Las acciones pueden verse afectadas por la salud financiera de la empresa, los bonos por la solvencia del emisor y los bienes raíces por las condiciones del mercado inmobiliario. Cuando obtienes rendimientos, ya sea en forma de dividendos, intereses o ganancias de capital, en lugar de retirarlos, puedes optar por reinvertirlos en el mismo activo o en nuevos activos. La reinversión permite que los rendimientos generen a su vez más rendimientos. Por ejemplo, si reinviertes los dividendos de tus acciones en la compra de más acciones, los nuevos dividendos que recibas se calcularán sobre una mayor cantidad de acciones, incrementando tu rentabilidad a lo largo del tiempo. Este proceso de interés sobre interés acelera el crecimiento de tu inversión. Lo puedes hacer con las siguientes estrategias. 1. Diversificación. Invierte en diferentes tipos de activos como acciones, bonos, bienes raíces y otros activos financieros, lo cual reduce el riesgo y puede mejorar el rendimiento general. Si una inversión no va bien, otras pueden compensar las pérdidas. 2. Rebalanceo periódico. Con el tiempo, diferentes activos en tu portafolio crecerán a diferentes ritmos, lo que puede alterar la proporción de riesgo que inicialmente elegiste. Rebalancear consiste en vender parte de los activos que han aumentado su valor y comprar más de los que han tenido un rendimiento inferior, volviendo a la distribución original de tu portafolio. Este proceso no solo te ayuda a mantener el riesgo en niveles controlados, sino que también te obliga a comprar barato y vender caro, lo cual puede mejorar tu rendimiento a largo plazo. 3. Mantenerse informado. La educación continua sobre los mercados financieros y las tendencias económicas mejorará tus decisiones de inversión. Lee informes financieros, sigue noticias del mercado y comprende los factores que afectan a tus inversiones. Cuanto más informado estés, mejor podrás ajustar tu estrategia. 4. Invertir a largo plazo. Evita el trading impulsivo y concéntrate en mantener tus inversiones a largo plazo. Los mercados pueden ser volátiles a corto plazo, pero históricamente han tendido a crecer con el tiempo, teniendo un mejor rendimiento, ya que tienen tiempo para recuperarse de las fluctuaciones del mercado y beneficiarse del crecimiento compuesto. No tomes decisiones basadas en movimientos a corto plazo y mantén una visión a largo plazo para tus inversiones. 5. Control de emociones. Las emociones son uno de los mayores enemigos de un inversionista. El miedo puede llevarte a vender inversiones en un momento de pánico, cuando los precios están bajos, mientras que la euforia puede impulsarte a comprar en la cima del mercado, cuando los precios son altos. Ambos comportamientos pueden resultar en pérdidas significativas. Desarrollar un control emocional implica crear y seguir un plan de inversión bien definido y resistir la tentación de reaccionar a las fluctuaciones a corto plazo del mercado. Mantener la calma y confiar en tu estrategia a largo plazo es clave para evitar decisiones impulsivas que pueden perjudicar tu rendimiento. Con estas estrategias mejorarás el rendimiento de tus inversiones. Sin embargo, también debes entender los riesgos asociados en las inversiones y cómo mitigarlos para proteger tu capital. Y tranquilo que para ello te invito a que mires el siguiente video, donde te explico cuáles son los riesgos de invertir y cómo mitigarlos. Y recuerda que la acción vence a la inacción,